Esta es la señal digital de la Universidad Santo Tomás de Bogotá en la Red Mundial de Computadores. Un escenario en el ciberespacio para la ciencia, la tecnología, los descubrimientos, los avances científicos, la innovación. Escenario, una emisora de la Red de Radio Universitaria de Colombia. La siguiente es una producción de los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social para la Paz de la Universidad Santo Tomás para Escenario Radio. Mi sangre, aunque plebeya, también tiñe de rojo. Tinta roja. Un espacio de cultura, la opinión y el debate. La actualidad, el arte, la política, la historia. Y tú cuentas. Porque una conciencia joven es una política para la paz. Muy buenas tardes para todos nuestros oyentes de Tinta Roja. Estamos en un nuevo programa luego de 8 días de ausencia que volvemos a retomar hoy en las cabinas de Escenario Radio. Los saluda Mateo Pérez. Hoy ya es 5 de octubre, comenzamos un nuevo mes y ya son las 5 de la tarde, el momento de hablar de política en Escenario Radio. Hace 15 días estuvimos haciendo un resumen semanal acerca de las noticias sobre paz y conflicto que ocurrieron en Bogotá, en Colombia y en el mundo, conmemorando el Día Internacional de la Paz, un día que se celebra desde la década de los 90 y que se ha vuelto una institución para el mundo evitar la no violencia. Esta semana estaremos trabajando la última decisión que tomó el gobierno de Gustavo Petro. Recordando que si estuvieron escuchando noticias, hoy se habló sobre la reforma tributaria. Sin embargo, lo que se hablará hoy es sobre la reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Qué le espera al nuevo gobierno? ¿Y qué implicará para el gobierno de Nicolás Maduro? Estas serán algunas de las interrogantes que manejaremos en la tarde de hoy. Y antes de continuar, no se les olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Estamos por Instagram como @tintarroja_radio y por YouTube. Salimos como Tinta Roja Radio en caso de que usted se haya perdido alguno de nuestros programas. Pueden revivirlo todos los viernes sobre el mediodía. Entonces comenzamos saludando a nuestro equipo de trabajo y comenzamos con Luis Cotrina, nuestro máster. Luis, muy buenas tardes y cuéntenos qué tenemos para hoy. Mateo, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos los oyentes de Tinta Roja. Pues el día de hoy venimos cargados de bastante información, vamos a empezar hablando un poquito de migración y por el mismo motivo les traemos una canción que pues después de que presentemos todos el equipo de trabajo que nos está acompañando hoy y sobre todo también a nuestra invitada, escucharemos. ¿Qué canción nos tiene para hoy, Luis? Un gran Luis? exponente de Venezuela. ¿Qué canción nos tiene, Luis? ¿Qué canción nos tiene para hoy? La canción se llama Canción de la Prisión, de Canserbero, de su álbum Guía para la Acción. Y nada, pues es un tema, yo creo que Canserbero es uno de los exponentes más grandes de rap conciencia que ha existido en Latinoamérica, que pues dignificó a los venezolanos y la situación por la que pasaban, y yo creo que queda pertinente y perfecto para los temas de hoy. Vamos con Canserbero y comenzaremos a hablar sobre migración venezolana y de la frontera. Así que Luis, lánzame a Canserbero. En Venezuela existen 17 internados judiciales, 9 centros penitenciarios, un instituto femenino, un centro experimental, una penitenciaría y una cárcel nacional. Recintos que, según informe del Observatorio Venezolano de Prisiones, albergarían una población reclusa de 21.135 reos, de los que solo el 37%, es decir, 7.770 personas, habrían recibido ya condena, y 12.028, quienes representarían más de la mitad de la población, se encontrarían aún en situación de procesados.
26 de junio, hoy ya se cumplen 12 meses del día que fallece el único hijo del señor Julio. Con solo un disparo murió el niño de 11 por negarse al robo de un matón que todos conocen. Desde entonces todas las denuncias son ignoradas. Nadie ha visto nada, nadie sabe nada, nadie que hace nada. Y bajo la almohada de Julio te la factura, la recarga y jura que esta noche la deuda será cobrada. Mientras andaba recarga la caserina, como se esperaba, ve al hijo de puta después de 4 esquinas. Camina lento a las 4, frente a él se para y apenas le ve la cara a Julio en la cara. 26 de junio, hoy ya se cumple. Bueno, acabamos de escuchar a Cancerbero comenzando a referenciar el tema del cual estaremos haciendo alusión hoy, de la apertura de la frontera. En el programa de esta semana tendremos una invitada que presentaremos en unos minutos, antes de presentar un contexto de cómo llegamos hasta acá. ¿Cuáles fueron las decisiones que tomaron otros para llegar a lo que estamos hablando hoy, que el gobierno de Gustavo Petro reabrió la frontera con Venezuela? Entonces, saludo a nuestra locutora Daniela Cárdenas, que nos va a comenzar a entretejer este contexto. Sí, pero antes, Daniela, Máster, tíreme recorriendo el tiempo. El ayer y el hoy se juntan para contarnos una nueva historia. Aquí comienza Recorriendo el Tiempo en Tinta Roja. Daniela Cárdenas, locutora de Tinta Roja. Buenas tardes y cuéntenos cuáles fueron esos hechos que marcaron la presidencia de Iván Duque frente al tema de la frontera colombo-venezolana. Un saludo a todos nuestros oyentes. Yo les hablo desde la comodidad de mi casa porque no pude estar presente en las cabinas de Escenario Radio. Pero bueno, hoy les quiero hablar sobre las relaciones entre Colombia y Venezuela, más que todo enfocado hacia la gestión del presidente Duque. Y es que empezamos este recorrido con el paso del tiempo diciendo que las relaciones entre Colombia y Venezuela han estado marcadas por tensiones desde la llegada del poder del fallecido expresidente Hugo Chávez. Pues la situación se intensificó luego de que Nicolás Maduro asumiera el poder. Durante el gobierno del expresidente Iván Duque, las acusaciones mutuas fueron permanentes y se registraron constantes incidentes fronterizos por presuntas violaciones a la soberanía de ambos países. Duque en varias ocasiones denunció la creciente presencia y amparo por parte del gobierno venezolano a grupos irregulares colombianos. Y pues a su vez, Maduro acusó a Duque de infiltrar delincuentes para desestabilizar la paz en el país. El expresidente, pues bueno, vamos a hacer como un recorrido de 4 hechos principales. El primero fue su relación con Juan Guaidó. Pues el expresidente de Colombia dijo el miércoles 23 de enero del 2019, desde Davos, Suiza, que Colombia reconocía a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y acompañaba a este en el proceso de transición hacia la democracia para que el pueblo venezolano se liberara de la dictadura, ante la ilegitimidad del régimen de Nicolás Maduro. Palabras de Duque en febrero de 2019 mostraron pues cuáles iban a ser sus decisiones con respecto a las relaciones del país vecino. El mandatario no solo reconoció al líder opositor Juan Guaidó, sino también reconoció el impulso como cerco democrático que buscaba sacar a Maduro del poder. El segundo es el término, como les hablaba anteriormente, del cerco diplomático. Y es que el término cerco diplomático no es formal, solo es una expresión que usaba Colombia para ese entonces, para denotar que estaban buscando un objetivo y que estaban buscando hacer todo para lograrlo. Lo del cerco es similar a acorralar un animal. Entonces, Duque y distintos líderes regionales apoyaron de manera decidida al presidente autoproclamado de Venezuela, Juan Guaidó, para que asumiera el control político de su país. Estamos hablando de cerca de 60 países que reconocían a Juan Guaidó como el presidente. Este apoyo se vio reflejado en el respaldo de entidades internacionales como la OEA y en actos de alto contenido simbólico como el masivo concierto convocado entre la frontera de Colombia y Venezuela para facilitar la entrada de ayuda internacional a territorio del vecino país. Algo que quiero resaltar
es que en este concierto se dieron las siguientes declaraciones del expresidente, y es que, abro comillas, la valentía del pueblo venezolano va a llevar a este concierto que las propias fuerzas militares entiendan que tienen que ubicarse del lado correcto de la historia y permitir el ingreso de la ayuda humanitaria. Cierro comillas. El tercero es un intento de Juan Guaidó por volver a Venezuela. Y es que el 22 de febrero del 2019, Juan Guaidó intentó regresar ayuda humanitaria a través de la frontera. Esta situación generó enfrentamientos con las fuerzas de seguridad de Venezuela, que días antes habían desplegado una serie de artefactos prestados para bloquear los pasos fronterizos. Maduro en ese momento decidió romper todas las relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno de Duque y dio 24 horas a todos los funcionarios diplomáticos colombianos, incluyendo cónsules, para salir del país. Y por último, pero no menos importante, fue que el 21 de marzo de 2020, la Cancillería de Venezuela anunció la suspensión temporal de vuelos procedentes de Colombia como parte de las medidas de prevención contra el COVID-19. Cabe recordar que Avianca había suspendido las operaciones en 2017. Entonces, Mateo, estos fueron los 4 hechos que marcaron la relación de Venezuela y Colombia durante la presidencia de Iván Duque. Muchas gracias, Daniela. Seguimos ahora con Jason. Jason nos tiene una cronología preparada de los hechos que marcaron la presidencia de Gustavo Petro los últimos 3 meses. Gustavo Petro, en la entrevista con la W, afirmó que uno de sus temas principales, aseguró que en un evento al gobierno en aquel entonces, estamos hablando de agosto 17 del 2022, sería restablecer las relaciones con Venezuela. Afirma que pues con eso se va a volver a vender productos industriales porque las sanciones disminuirían del otro lado y eso implicaría que se abra un mercado. Explicó a su vez que su prioridad sería restablecer la posibilidad de derechos humanos para la población en la frontera. Afirma que dice estar hoy en control bajo grupos de criminalidad de todo tipo y eso implica una Cúcuta que progrese aprovechando que se estabiliza la situación. A su vez, dijo que retomaría las relaciones porque en un gobierno suyo buscaría establecer espacios que permitan que el diálogo político y social en Venezuela se vuelva eficaz y real. A su vez aseguró que la decisión será restablecer las relaciones de gobierno a gobierno, como puso el ejemplo de Estados Unidos y Rusia para explicar su decisión a partir de la división de estas dos grandes potencias. Agregó que es fundamental el óptimo desarrollo de cultura y bienestar entre ambas poblaciones. Ese es uno de los 4 puntos eficaces que estableció antes de ser presidente y como ahorita lo está haciendo una realidad ya con la frontera nuevamente abierta y cómo se espera el crecimiento económico también por parte de la población venezolana. Gustavo Petro siempre fue muy crítico con respecto a este tema. Afirma que realmente las relaciones diplomáticas son importantes y por eso él toma estas decisiones. También, aparte de ser una decisión importante, es para ayudar a las comunidades, al comercio, porque gracias al cierre, desafortunadamente al cierre de este puente, de las fronteras que tiene con Venezuela, muchos de los comercios más a los que están ubicados, los pueblos cerca ubicados a las fronteras, están padeciendo este inconveniente, este impacto mercantil de la población. Vamos ahora con otra sección del programa. Vamos con todo lo que usted necesita saber. Presentaremos a la invitada para hablar acerca de esta apertura de la frontera, hacer un análisis desde la academia. Así que Luis, tírame todo lo que usted necesita saber. El cerebro tiene 100.000 millones de neuronas. Envía señales a 360 km/h alrededor del cuerpo. Y usa el 20% de la energía corporal.
y a pesar de eso, hay cosas que se le olvida retener. En Tinta Roja le explicamos todo lo que usted necesita saber. Hoy nos acompaña Daniela Monroy Argumedo. Ella es internacionalista con énfasis en seguridad, paz y democracia de la Universidad del Rosario. Tiene experiencia en investigación sobre movilidad humana venezolana y la situación interna de Venezuela, asesoramiento político, análisis de dinámicas fronterizas entre Colombia y países vecinos e investigación sobre seguridad y defensa de Colombia. Es consultora asociada de Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Daniela, buenas tardes y bienvenida a los micrófonos de Tinta Roja. Hola Mateo, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y muy feliz de escuchar a Cancerbero antes del contexto. Bueno Daniela, nos gustaría empezar a hablar con usted pues con la decisión del gobierno de Gustavo Petro y tras varias presidencias que abordaron el conflicto de Venezuela desde lo institucional hasta lo humanitario, de condenar al régimen frente a temas de derechos humanos, temas económicos, quiénes salen ganando y quiénes salen perdiendo con la reapertura que se hizo el lunes pasado. Bueno, Mateo, pues realmente los que salen ganando principalmente creo yo que son las poblaciones de frontera. Pues realmente lo que ha pasado con la reapertura es que sigue siendo un proceso gradual y lo que pasó el lunes ya pasado fue más un asunto simbólico que cualquier cosa. Igualmente falta demasiado para que lleguemos al punto en el que Colombia y Venezuela eran socios comerciales estratégicos, principalmente gracias al intercambio comercial que existía en la zona de frontera. Entonces, pues lo que pasó ese 26-27 de septiembre pues fue una reanudación de la conexión aérea, del transporte de carga, y también pues se pretende que sea también una apertura a una migración más regular por la zona de frontera. Y creo yo que ahí están los mayores beneficiados, en mi opinión, creo que son los migrantes, que durante el periodo en que la frontera estuvo cerrada, gracias a las diferencias ideológicas entre los dos presidentes y también los controles biosanitarios producto de la pandemia, pues los migrantes, la migración por la frontera siguió siendo tan dinámica como siempre, tan alta como siempre. Pero esos migrantes pues se vieron abocados a utilizar los pasos informales o las trochas, como se les suele llamar, y por supuesto pues esto es estar a la merced de los grupos armados, de grupos ilegales y digamos que las autoridades, tanto venezolanas como colombianas, perdieron alguna agencia en esa zona, aunque pues también se conoce que la Guardia Nacional Bolivariana se ha lucrado ilegalmente del paso de las personas por la frontera. Así que bueno, pues con esta frontera abierta, gracias al acuerdo de los dos países, pues esperemos que aumente la migración regular por la zona de la frontera colombo-venezolana. Bueno, el acto del pasado lunes 26 fue más que nada un acto simbólico. Inclusive el mismo embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, lo reconoce. Y esto ha traído a una falta de explicación del gobierno acerca de cómo va a ser el abordaje que tendrá esta reapertura. Entonces, bajo su visión, ¿cuáles deberían ser esos problemas o puntos que el gobierno debe comenzar a trazar para crear una buena política pública con el ánimo de mejorar las condiciones de vida de las poblaciones de ambos países, de las poblaciones venezolanas que migran hacia Colombia y de los colombianos que reciben migrantes? Bueno, pues por un lado creo que para restaurar el tema comercial como estaba antes de todos los problemas diplomáticos y políticos que ha habido entre los dos países, creo que es importante evaluar las condiciones de los puentes internacionales que comparten Colombia y Venezuela. Como decía Daniela anteriormente, cuando presentó el contexto, que lo hizo muy bien y presentó un contexto bastante complejo en muy corto tiempo, pues lo que pasó en esa frontera después del intento de pasar la ayuda humanitaria y la negación por parte de Maduro de que lo pudieran hacer, fue que pues Venezuela localiza en esos puentes internacionales unos contenedores llenos de arena
que por supuesto pues pesan muchísimo y eso llegó a deteriorar la infraestructura de los puentes internacionales. Y también cuando hace pocos meses ya se decidió Venezuela a remover los contenedores de allí, pues el arrastre de esa estructura tan pesada pues generó también un daño al asfalto del puente. Entonces creo que pues falta evaluar las condiciones en las que realmente están los puentes, porque la localización de esos contenedores lo que hizo fue que pues los puentes por supuesto están diseñados para que el paso de un peso muy alto pues no esté ubicado allí por mucho tiempo, ¿no? Y que ese peso tan grande estuviera ahí por tantos meses, pues por años incluso, pues puede dañar la infraestructura del puente, así que bueno, habrá que evaluar eso. Igualmente ver qué va a pasar con el puente Tienditas, que fue un puente, es el puente más nuevo de los que hay entre Colombia y Venezuela y nunca se llegó a inaugurar, así que yo creo que sería muy beneficioso empezar el intercambio comercial masivo pues por ese puente, que es el que se presume estaría en mejores condiciones. Y yo creo que un tema muy, muy importante también es el tema de los grupos armados. Lo que está pasando en la zona de frontera es que entre más de 15 grupos armados pues están disputando el control de la zona y el control de todas las actividades ilícitas que puede llegar a haber ahí, sea trata de personas, tráfico de migrantes, contrabando, bueno, todo tipo de actividades. Todos esos grupos quieren lucrarse de ellas. Y va a ser necesario tanto que Colombia como Venezuela intenten recuperar la gobernabilidad en esa zona, pues para el beneficio de los 12 millones de personas que viven y habitan la zona de frontera. Así que, pues bueno, también de eso dependerá el éxito del comercio, ¿no? De que hayan condiciones de seguridad favorables. Daniela Cárdenas, ¿qué preguntas tiene para nuestra invitada, a Daniela Monroy? Claro que sí, Mateo. Bueno, Daniela, tú hablabas del tema de que se tiene que dar avances en seguridad. Se conoce que con la reapertura de la frontera se darán pues estos avances mínimos que se cree que fortalecerá las relaciones políticas y económicas de ambos países, pero no ha sido claro cómo se manejará la situación de seguridad y pues las violaciones a los derechos humanos de la población fronteriza, teniendo en cuenta pues que, como tú lo comentabas, estas zonas han sido víctimas de conflicto y de constantes enfrentamientos con grupos al margen de la ley. La pregunta es, ¿qué medidas se deberían implementar para enfrentar esta crisis humanitaria que actualmente se vive en la zona fronteriza y que prioricen la protección de los ciudadanos? Bueno, yo creo que las medidas principales tendrían que ser conformar una comisión intersectorial entre Colombia y Venezuela, con el objetivo de que las autoridades de seguridad de ambos países tengan un espacio de diálogo, que ha sido de lo que hemos carecido en todos estos años de desencuentro político entre los dos países. Y yo creo que no va a ser tan fácil porque, pues, como todos conocemos, aquí en Colombia por lo menos las Fuerzas Armadas son uno de los sectores más recalcitrantes en contra de todo lo que significa el gobierno de Nicolás Maduro, así que pues puede llegar a ser complejo. Y pues el Ministerio de Defensa, por más de que sea una entidad adscrita al gobierno y al Poder Ejecutivo del gobierno Petro, que está tan abierto a hablar con Maduro, definitivamente tienen que contar el Ministerio de Defensa con el aval de las fuerzas militares y de las fuerzas policiales para hacer muchísimas cosas en zona de frontera. Y también pues el Ministerio de Defensa de Colombia tendrá que hablar o llegar a hablar con el Ministerio de Defensa de Venezuela, que tampoco va a ser fácil. Yo creo que la decisión, de hecho, de empezar la reanudación de la relación bilateral por el comercio, pues fue una decisión acertada, porque es que realmente los otros sectores y los otros temas pueden llegar a ser muy difíciles de tratar. Igualmente el tema de la negociación con el ELN puede llegar a complejizar todos los diálogos que se puedan dar entre los dos países para restablecer una situación de seguridad más o menos favorable en la zona de frontera. Así que pues creo que eso puede llegar a ser lo más complejo, pero sin duda pues llegar a hacer operativos conjuntos, compartir información de seguridad, cooperar en general en asuntos de seguridad y en asuntos militares, pues tiene que ser fundamental entre los dos países. Y Daniela, tú comentabas el hecho de que se tiene que establecer un diálogo entre ambos países.
teniendo en cuenta que estos pasos adelante de lo que hablabas acerca sobre el comercio, sobre también incluso seguridad que se ven involucrar, dependen de las voluntades políticas de ambos países. ¿Usted considera que estas decisiones serán inestables o se harán acuerdos fundamentales que beneficien y protejan a la población afectada? Pues el tema del comercio es un tema que resalta en esta reapertura de las relaciones y pues los comerciantes se tienen que atener a las decisiones que tomen ambos gobiernos. Pues como tú decías, Daniela, yo sí veo difícil que al menos en el corto plazo llegue a haber una estabilidad en las relaciones bilaterales, porque como tú decías anteriormente, pues han sido años y años de hitos o de escaladas o de picos de lo que yo calificaría como violencia entre los dos países, en el sentido pues meramente político, por supuesto, afortunadamente, pero pues por supuesto que de esas heridas que hay en la relación bilateral no es tan fácil recuperarse. Así que esos diálogos que puede llegar a haber en diferentes temas entre los dos países ahorita que ya va a haber una reanudación de las relaciones bilaterales, creo que es importante cimentarlas, esos acuerdos, cimentar esos acuerdos. Y me refiero puntualmente a que esto no llegue a ser solamente diálogos o solamente conversaciones o saludos a la bandera de parte de los dos presidentes de Colombia y Venezuela, sino que los acuerdos a los que se llegue puedan ser tratados internacionales, acuerdos internacionales, que puedan ser cosas que se firmen en el papel y que queden institucionalizadas, de manera que si en algún momento escalan nuevamente los conflictos entre los dos países, pues ya haya un camino recorrido en cuanto a institucionalización y no sea tan fácil cerrar la frontera y cortar las relaciones diplomáticas como lo ha sido anteriormente, en los años anteriores. Así que pues creo que de eso depende también la estabilidad a la que pueda llegar la relación bilateral ahora que se está reanudando. Esta es la voz de Daniela Monroy. Ella es internacionalista con énfasis en seguridad, paz y democracia en la Universidad de Rosario. Estamos hablando acerca de la apertura de la frontera entre Colombia y Venezuela. Vamos a una pausa institucional, entonces no se les olvide seguirnos por nuestras redes sociales y no desconectarse de Tinta Roja, porque seguiremos conversando con nuestra invitada. Así que vamos con la pausa institucional y recuerden, porque una conciencia joven es una política para la paz. Ya regresamos. Como dicen por ahí, año nuevo, vida nueva, proyectos nuevos. Con el 2022 llegarán muchas sorpresas, entre ellas las 15 primaveras de Escenario Radio. ¡Genial! ¿Y cómo lo celebraremos? ¿Qué sorpresas habrá? Estrenaremos parrillas de contenidos, más música y por supuesto los flamantes talentos tomacinos que no pueden faltar. Escenario de jóvenes para todo el mundo. ¿Quieres escucharnos a cualquier hora del día? ¡Sencillo! Lo único que tienes que hacer es buscarnos como escenarioradio.com. Una vez entres a la página de inicio, al costado derecho encontrarás dos códigos QR, el amarillo para Android y el rojo para iOS. Escanéalo y ¡voilá! Tendrás a un solo toque la descarga de la aplicación y podrás llevar la emisora de tu universidad a todas partes. Lleva a Escenario Radio en tu bolsillo, mientras vas en el bus, el carro e incluso estando de fiesta. Descarga nuestra app y llévanos a todas partes. Escenario Radio, un producto hecho en la Santoto. Ya son 25 los años que cumple nuestra Facultad de Comunicación Social y han sido momentos maravillosos. Desde el inicio nos hemos esforzado para ser la cuna de los nuevos comunicadores del país. Así que, ¿tú qué esperas para unirte a esta gran familia? Estás escuchando Escenario Radio, la casa de todos. ¿Quieres ser un agente de cambio? Acércate a Evangelización y Cultura.
I woke up to the morning sky first. Baby blue, just like we rehearsed. When I get up off this ground, I shake leaves back down to the brown, 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 till I'm clean. Then the walk I'll be shaded by the trees, by a meadow of green, for about a mile. I'm headed to town, 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 in style, with all my favorite colors, yes sir, all my favorite colors, like my sisters and my brothers, see them like no other, all my favorite colors. It's a good day to be, a good day for me, a good day to see my favorite colors, colors. My sisters and my brothers, they see them like no other, all my favorite colors. Now take me to the other side, with a bitty bluebird fly, in gray clouds or white walls or blue skies, we gon' fly, feel alright. And we gon' yeah. They sound like yeah. The least I can say, I anticipate a homecoming parade as we renegade in the morning light, with all my favorite colors, yes sir, all my favorite colors, yes ma'am. My sisters and my brothers, see them like no other, all my favorite colors. All my favorite colors, like all my favorite colors, yes ma'am. My sisters and my brothers, see them like no other, all my favorite colors. It's a good day to be, a good day for me, a good day to see my favorite colors, colors. My sisters and my brothers, they see them like no other, all my favorite colors. Bueno, y lo que nosotros acabamos de escuchar fue a los Black Pumas con su canción Colors de su álbum homónimo. Estrenó en el 2019. Black Pumas fue esas grandes revelaciones que nos entregó el 2019, pues porque no se ha visto casi artistas que desde su primer disco logren generar tal impacto como lo hicieron ellos. Ellos se presentaron en el Stereo Picnic del año pasado y dieron un show bastante memorable, si me lo permiten decir. Entonces pues ahí se los recomiendo. Black Pumas, su canción Colors. La verdad, cada canción de ese álbum es muy buena. Si tienen la oportunidad, escúchenlo. Regresamos de la pausa institucional. Hoy es 5 de octubre. Estamos hablando con Daniela Monroy acerca de la migración venezolana y de cuáles van a ser esos desafíos para el gobierno colombiano y venezolano frente a la frontera. Así que, Daniela, me gustaría preguntarle, ¿cuál cree usted que será el papel de los demás países latinoamericanos? Porque recordemos, en Brasil está la disputa entre Bolsonaro y Lula da Silva, presidente
un candidato muy cercano a las ideas de izquierda y está a punto de también ganar la segunda vuelta de acuerdo a las encuestas de opinión. También acá en Colombia está Gustavo Petro, tendiente a una ideología de izquierda. En Chile tenemos a Gabriel Boric, en Perú pasa lo mismo, en Argentina también. ¿Cuál será ese papel de América Latina frente a la apertura de la frontera para colaborar y comenzar a ver esa unidad latinoamericana de gobiernos? Muy buena esa pregunta, Mateo, y creo yo muy pertinente porque a nivel internacional o en política exterior sí hemos visto efectivamente una intención del presidente Petro en restablecer todo lo que se puede llegar a llamar integración latinoamericana, ¿no? Y dentro de ese proceso de integración entre todos los países del Cono Sur o de las Américas, o de América Latina específicamente, porque esa es la intención de él, pues creo también que él se ha propuesto que Venezuela haga parte de todo ese escenario internacional más que puede llegar a ser más favorable para Venezuela, ¿no? Y la intención de Petro es apoyar a Venezuela o impulsar a Venezuela a que pueda incluirse dentro de ese nuevo escenario de América Latina mucho más amiga, y pues por supuesto que eso pueda llegar a beneficiar a Colombia, ¿no? Eso es por lo menos la intención. Que eso pueda llegar a ser así, pues no lo sé, el tiempo pues ya lo dirá, ¿no? Y yo creo que una muestra de eso que decías tú en la pregunta y que decía yo respondiendo, es que pues la intención de Petro ha sido también posesionarse dentro de la comunidad andina, que es un escenario multilateral sumamente importante para el Cono Sur, aunque no todos los países lo componen, y eso es importante decirlo. En 2006 Venezuela salió de ese organismo, y eso fue muy mal recibido por los otros países, porque la CAN, pues por supuesto, es uno de los organismos del Cono Sur más importantes en lo que se refiere a comercio internacional o a zonas de integración fronteriza, por ejemplo. Entonces sale Venezuela y más o menos Colombia queda sin su vecino más importante, y sin poder aprovechar el escenario de la CAN para llegar a acuerdos en temas fundamentales con su vecino más importante. Entonces lo que pasa ahora con la llegada de Gustavo Petro al poder es que él se propone impulsar a que Venezuela pueda volver a la CAN. Y eso puede ser muy beneficioso tanto para Colombia como para los otros países de la región en cuanto a llegar a establecer marcos jurídicos para reactivar el comercio, y bueno, muchos otros temas que pueden llegar a ser tratados. Ojalá que el tema migratorio de hecho también pueda ser tratado en ese escenario. Así que pues al menos dentro de las intenciones se propone que Venezuela pueda volver o dejar de estar aislado como lo estuvo durante el gobierno Duque, porque Duque pues se propuso que Colombia liderara nuevos escenarios internacionales, principalmente partiendo del objetivo de que se pudiera derrocar a Nicolás Maduro. Eso pues evidentemente no llegó a pasar, así que pues creo que cambiar de posición o de estrategia pues puede llegar a ser beneficioso. Y esperemos que pues todo eso llegue a buen puerto, ¿no? Y como decías también en la pregunta, Mateo, creo que lo que yo interpreto de cómo hiciste la pregunta es que América Latina más o menos está dando un giro a la izquierda en cuanto a la ideología de la mayoría de los presidentes de los países, y eso puede ser beneficioso para Gustavo Petro. Sin embargo, ojalá no se convierta en una manera de darle oxígeno a un gobierno autoritario como lo es Venezuela, sino que ese giro a la izquierda de América Latina, pues Colombia lo pueda aprovechar para jugarse sus propios intereses, y que bueno, si en Venezuela puede llegar a ser parte de eso, esperemos que sea para darle buenas noticias a los venezolanos y a los migrantes, los más de 6 millones de migrantes que han salido de su país, más que para beneficiar a un gobierno autoritario como lo es el gobierno venezolano. Daniela, déjenos hacerle una última pregunta para cerrar la entrevista, que bueno, saludo a nuestro locutor Miguel Ángel Robles, quien tiene un cuestionamiento para usted acerca de este tema. Miguel. Hola, muy buenas tardes. Es un gusto también estar aquí de vuelta en la cabina de Escenario Radio.
Y pues bueno, también le quería preguntar que pues frente a lo mencionado por Juan Guaidó, al presentarse la reapertura de la frontera, pues menciona que pues se debe minimizar el contrabando en ciertos aspectos, como también la trata de personas, y así como incentivar al gobierno. Entonces mi pregunta es, ¿cómo el gobierno de Colombia podría proponer incentivos de seguridad en las fronteras para evitar estas problemáticas? Sí, muchas gracias por la pregunta, muy compleja también. Pues además de estas comisiones intersectoriales que yo mencionaba anteriormente, creo que las Combifront podrían llegar a ser un mecanismo, yo creo que de cierta manera optimista, porque estamos todavía en un escenario muy temprano como para llegar a decir que esa integración entre Colombia y Venezuela puede llegar a ese punto, pero pues por supuesto yo creo que es bueno tener expectativas y si las expectativas pueden llegar hasta ese punto, pues excelente. Y esas Combifront, pues bueno, básicamente son comisiones binacionales fronterizas en las cuales dos gobiernos pueden llegar a dialogar sobre temas como seguridad, temas como inteligencia, temas militares, temas policiales, temas migratorios, comerciales, básicamente tratar todos los temas que se puedan considerar de interés común para dos países. Y es un mecanismo que ha sido muy beneficioso para Colombia con Ecuador, por ejemplo. Pues por supuesto con Ecuador ha habido una relación mucho más amigable que con Venezuela, aunque también ha habido varios obstáculos en el camino de esa relación bilateral, pero las Combifront con Ecuador pues un mecanismo de muchísima ayuda, así que si se pudiera tomar algún ejemplo de eso para aplicarlo con Venezuela en un escenario futuro, pues buenísimo. Pero igualmente pues insisto en que es de pronto optimista pensarlo así, al menos durante el gobierno Petro, porque yo no sé si dentro del plazo de 4 años que va a durar este gobierno se pueda llegar a un escenario de esos, y por eso decía yo que lo que se logre hacer en términos de reconstruir la relación bilateral durante este gobierno que se muestra abierto a dialogar con Venezuela, es importante institucionalizarlo con el fin de que, dado caso que el gobierno posterior al de Gustavo Petro esté, digamos, renuente a hablar con Venezuela, pues no pueda, digamos, cerrar lo poco que se ha establecido dentro de la relación bilateral, y que definitivamente lo que pase con la frontera y con la relación bilateral no dependa de las ideologías de los presidentes que haya en el futuro, tanto en Venezuela como en Colombia. Se comparte una frontera muy, muy grande, se comparten ahora incluso grupos armados como el ELN, que ahora es una guerrilla binacional o que hace presencia en los dos países. Así que creo que todos esos retos, también el migratorio, tan complejos que se tienen entre los dos países, pues es muestra de que es imposible que lo aborde solo uno de los dos países, como lo ha hecho Colombia solo. Así que, pues bueno, si los dos países disponen de recursos y de intenciones buenas para abordar esos temas en común, de mutuo interés para ellos, pues va a ser mucho mejor llegar a buen término de todos los temas que hemos venido hablando. Bueno, esto fue todo lo que usted necesita saber con nuestra experta del día, Daniela Monroy. Daniela, muchas gracias por estar acá en los micrófonos de Tinta Roja y esperemos en el futuro poder volverla a tener para seguir hablando de migración y hablar de frontera. A ustedes, Mateo, muchísimas gracias por el espacio y por la invitación. Hasta luego. Los medios con la política son como un sube y baja, Agarran las curvas de bajada. pero también las de subida. ¿A dónde irán los medios? ¿A dónde irán los medios? La pregunta acerca de cómo los medios de comunicación han estado hablando acerca del tema que estamos trabajando hoy. Entonces, Miguel, ¿cómo han hablado los medios de comunicación impresos, digitales, llamémoslo, acerca de la apertura de la frontera colombo-venezolana? Bueno, Mateo, lo que sí hemos visto es una diversificación de perspectivas, pues realmente se ha visto como una división entre, digamos, explicar y dar la información, otra en contrarrestarla y pues dar su punto de perspectiva, ¿no? En que, pues para adentrarlo tenemos a la revista Semana,
que su titular es La otra cara de la reapertura. Piden garantías reales para la población migrante en Cúcuta. Que pues aquí vemos otra profundización mediante el tema migratorio, que pues es cómo se aprovecha la ocasión y pues digamos frente a esto como el gobierno nacional pues lo da de esta manera. Entonces dice así: en medio del marco de la reapertura de frontera entre Colombia y Venezuela, que se llevó a cabo el pasado lunes 26 de septiembre. Además, se hizo presencia del presidente Gustavo Petro, las organizaciones de la sociedad civil y asimismo aprovecharon la ocasión para darse a entender. Entonces pues es la primera perspectiva que pues la tenemos un poco más objetiva, ¿no? De lo que realmente conocemos de semana. En el siguiente tenemos a El Tiempo, que pues dice: así será la reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela el lunes. Que bueno, pues ya como conocemos, pues fue el lunes 26. Y dice: luego de 2.595 días en el que la frontera de Colombia con Venezuela se reanudara, se dan nuevos pasos para vehículos de carga, lo que marca el nuevo inicio de una era en el intercambio comercial entre ambos países. Que pues siéndole sincero, Mateo, se ve otra perspectiva mucho más diferente de lo que yo pensaba mediante esto. Porque pues si nosotros llegamos a pensar entre estos dos cruces mediante, si se puede decir, entre corrientes políticas o intereses, mediante estos dos medios se ha visto bastante objetivo. ¿Y qué otro medio consultó? Esos fueron los dos, Así es. Semana y El El Tiempo. Tiempo. Entonces, ¿cómo hablaron ahora los medios radiales? Comencemos con Blue Radio, que el día de la apertura, el 26 de septiembre, cabe recalcar, durante el noticiero 6 AM, que lo dirige Néstor Morales y donde hay figuras del periodismo bastante reconocidas como Paola Ochoa, realizaron una entrevista al embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, donde le preguntaron acerca de varios puntos importantes de lo que iba a ocurrir ese día. El primero, el retardo que se presentó por parte del presidente Petro en llegar a la frontera. El evento estaba por comenzar a las 9, Petro llegó varias horas tarde, entonces eso resaltó mucho como las primeras preguntas que le hicieron al funcionario. El segundo punto que trabajó la entrevista fue la presencia de Maduro en el acto de posesión. Recordemos también que Maduro no hizo presencia el lunes en ese lugar por temas de seguridad que alegó al gobierno colombiano, no es de ese día, sino desde muchas semanas atrás. El tercer punto es el estado del puente Simón Bolívar, el que conecta Colombia y Venezuela, la frontera, y de cómo iba a ser el manejo de la infraestructura, cómo se iba a mejorar ese puente para que pues las personas que transitaran lo hicieran en las condiciones estructurales necesarias y humanas. El cuarto punto que trabajó la entrevista fue el empobrecimiento de los venezolanos. Qué tanto se percibe la pobreza en Venezuela a comparación de años anteriores. Y el quinto punto, el papel de los empresarios colombianos frente a esta decisión del gobierno. Algunas respuestas de Benedetti llamaron la atención. La primera es esta: en Colombia creen que su pobreza es mejor que la pobreza de aquí, refiriéndose a que pues él, estando allá en territorio venezolano, se dio cuenta que hay gente un poco más pobre que en Colombia, gente que de pronto no sé, esté en una condición un poquito peor que el colombiano común, pero que el pobre colombiano tiene mejores condiciones que el de acá. Otro punto que mencionó el embajador es revisar el tema de derechos humanos, mencionando que pues no era lo único que se debía revisar, sino también el tema de derechos económicos y sociales. Pero aquí viene una crítica que me quiero atribuir, y es: si usted no tiene las condiciones sociales y económicas para cuidar una población, para garantizarle unas condiciones estructurales necesarias, pues necesariamente estamos hablando de un derecho humano. Pero esto fue lo que mencionó durante la entrevista. Y también mencionó que en Venezuela no se fueron todos los ricos. Hay unos burgueses que están en ese territorio y que muestran que no todo es pobreza. Otra es el abordaje que se realizó en W Radio ese mismo día
Voy a coger específicamente la radiocolumna que realizó Catalina Suárez, periodista y opinadora política, que tiene una sección llamada Al Oído. Catalina Suárez es una reconocida líder que tiene afinidades con las ideas de derecha y que mencionó en su radiocolumna que este gobierno se quedó en lo estético y no en las acciones de fondo, refiriéndose a que bueno, esto puede generar expectativas, puede impactar al sector hotelero, comercial, empresarial, a los índices de desempleo y la producción en el país. Sin embargo, hay varias preguntas que se deben hacer de acuerdo a la periodista. El primero es que todavía no se ha nombrado un director de Migración Colombia, que es un cargo importante para regular todos estos temas de frontera y temas de permisos. El segundo es el tema de derechos humanos, ya que un informe de la ONU mencionó que la situación de derechos humanos en Venezuela está tenaz. Otro asunto importante, la negociación con el ELN. El presidente Gustavo Petro ha mencionado que Venezuela será uno de los países garantes para la negociación con este grupo armado. Sin embargo, con el tema de la crisis de derechos humanos que hay en el territorio, Maduro, ¿cómo va a poder garantizar las conversaciones con el grupo armado teniendo en cuenta que su población está mal? Si no puedes controlar tu gallinero, ¿cómo puedes manejar el de otro? En pocas palabras. Otro de los puntos que llamó la atención la periodista fue las acciones del gobierno de Gustavo Petro, que se quedaron solamente en los símbolos, pero no mencionaron acciones estructurales. Y finalmente, ¿cuál iba a ser el impacto de las marchas que dijeron multitudinarias de la oposición al gobierno de Gustavo Petro frente a esta decisión? Recordemos que esa marcha de opositores ocurrió el mismo día de la reapertura de la frontera. Y bien, así terminamos Tinta Roja, otro miércoles aquí en Escenario Radio. Ya van a ser las 6 de la tarde, sigan conectados con la programación de Escenario Radio. Los saluda Mateo Pérez. Recuerden seguirnos por nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como @tintarroja_radio. Y si se perdió este programa, puede volver a verlo los viernes en YouTube. Salimos como Tinta Roja Radio. Luis, ¿cuál es la canción con la que cerraremos el programa de hoy? Mateo, la canción del día de hoy, pues nada, yo creo que no mucho que ver con los temas tratados, pero la verdad me gustó. Entonces, simplemente se las voy a arrojar. De hecho, sí lo tiene. No soy de aquí ni soy de allá, ¿sí? Esa pregunta que siempre se suele hacer en la migración y todos estos fenómenos culturales. Así que, bueno, colóquenos a Facundo Cabral con esta bella canción de No soy de aquí ni soy de allá. Bueno, no soy de aquí ni soy de allá, de Facundo. Un saludo a todos los oyentes de Tinta Roja y hasta una próxima emisión. Hasta luego. Hasta la próxima. Me pongo el sol al hombro y el mundo es amarillo. Y si llueve me mojo y no me enojo porque no encojo. Una lechuga me basta y sobra para hacer sombra y qué me importa si no me nombra. Limpio mi vagón de carga, duermo una semana larga, como una porción de pizza y me vivo de la risa. Me gusta andar, pero no sigo el camino, pues lo seguro ya no tiene misterio. Me gusta ir con el verano muy lejos, pero volver donde mi madre en invierno y ver los perros que jamás me olvidaron y los abrazos que me dan mis hermanos. Me gusta, me gusta. Me gusta el sol, Alicia y las palomas, el buen cigarro y las malas señoras, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores y los conejos, pero no los tractores, el pan casero y la voz.